¿Alguna vez has sentido que tu casa te sobrepasa? Como si cada rincón estuviera lleno de cosas que no sabes si necesitas o si realmente te representan. Esa sensación de caos puede ser agotadora, pero la buena noticia es que hay una forma de transformar tu hogar y con ello, tu vida. No se trata de reglas rígidas ni de buscar la perfección. Se trata de rodearte de lo que realmente amas, de lo que tiene un propósito para ti. Eso es lo que el método KonMari nos enseña. Un enfoque de organización que no es solo práctico, sino profundamente personal y significativo. Marie Kondo, la creadora del método, tuvo su primera revelación sobre el orden siendo muy joven. Como muchos de nosotros, pensaba que organizar era sinónimo de eliminar. Su objetivo era deshacerse de tantas cosas como fuera posible, pensando que ahí estaba la clave de la felicidad. Pero esa obsesión llegó a un punto crítico. Un día, después de pasar horas eliminando cosas sin parar, se desmayó por el estrés. Y fue en ese momento, al volver en sí, cuando tuvo una epifanía que transformó su vida. El orden no se trata de lo que eliminas, sino de lo que decides conservar. Ese cambio de mentalidad es el corazón del método KonMari. En lugar de enfocarte en lo que quieres sacar de tu vida, te invita a pensar en lo que deseas mantener. La pregunta esencial que propone es simple pero poderosa. ¿Esto me trae alegría? Y no solo se refiere a objetos. Es una reflexión más amplia sobre cómo queremos vivir. La organización, según Marie, no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para construir un entorno que nos apoye y nos inspire. Muchas personas han relacionado el método KonMari con el minimalismo, y aunque comparten puntos en común, hay una diferencia clave. Mientras el minimalismo aboga por vivir con menos, el método KonMari es lo que podríamos llamar minimalismo con alma. No se trata de reducir tus pertenencias al mínimo posible, sino de quedarte con aquellas cosas que realmente amas, que te hacen feliz y que tienen un propósito en tu vida. En otras palabras, no es la cantidad lo que importa, sino la conexión emocional y funcional que tienes con lo que posees. Imagina esto: una prenda de ropa que usas con frecuencia porque te hace sentir seguro y cómodo. Un libro que te ha marcado profundamente y al que vuelves una y otra vez. Una fotografía que guarda una memoria que valoras. Todo eso tiene un lugar en tu vida. Pero también está bien dejar ir lo que ya no te sirve, lo que fue importante en otro momento pero que ahora solo ocupa espacio físico y mental. Marie nos recuerda que no debemos sentir culpa por despedirnos de algo. Cada objeto tiene un propósito, incluso si su propósito era enseñarnos que no lo necesitamos más. El método KonMari comienza con un ejercicio de imaginación. Antes de empezar a ordenar, reflexiona: ¿cómo es tu vida ideal? Para algunas personas, esto puede significar un espacio minimalista, despejado y sereno, con solo lo esencial. Para otras, puede significar una casa llena de arte, libros, recuerdos y colecciones que aman profundamente. No hay una respuesta correcta. Lo que importa es que tu espacio refleje quién eres y cómo quieres vivir. Marie Kondo entiende que la alegría es personal. Lo que a ti te hace feliz puede no tener ningún significado para otra persona, y eso está bien. Por eso, su método no es un sistema rígido, sino una guía para ayudarte a tomar decisiones que se alineen con tus valores. Por ejemplo, tal vez tengas una prenda que no usas desde hace tiempo, pero que cada vez que ves, te hace sonreír. Ese objeto tiene un lugar en tu vida. En cambio, si algo ya no despierta emociones positivas o no tiene un propósito claro, es momento de agradecerle y dejarlo ir. Para empezar, no necesitas abordar toda tu casa de una vez. Marie recomienda hacerlo por categorías: ropa, libros, papeles, objetos diversos y finalmente, objetos sentimentales. Pero también puedes adaptar el proceso según lo que funcione para ti. Tal vez quieras comenzar con algo pequeño, como una gaveta, un cajón o una estantería. Toma cada objeto en tus manos y pregúntate: ¿esto me hace feliz? ¿Esto encaja en mi visión de vida ideal? Si la respuesta es sí, guárdalo con cuidado. Si es no,
Despídete de él con gratitud. A medida que avanzas, notarás algo sorprendente. Ordenar se convierte en un acto de cuidado personal. Cada decisión que tomas sobre qué conservar es una afirmación de lo que valoras y de cómo quieres vivir. Y poco a poco, el acto de ordenar deja de ser una tarea pesada para convertirse en una forma de reconectar contigo mismo. Esto es lo que Marie Kondo describe como la magia de la organización. No es solo transformar tu espacio, sino también tu relación con él. Este enfoque también se conecta profundamente con el minimalismo. Ambos buscan liberar espacio, no solo físico, sino mental y emocional, para lo que realmente importa. Pero mientras el minimalismo tradicional puede parecer austero o estrictamente funcional, el método KonMari nos da permiso para conservar aquello que nos llena de alegría, incluso si no es esencial en el sentido práctico. Es minimalismo con alma porque pone nuestras emociones y valores en el centro del proceso. La clave está en encontrar el equilibrio que funcione para ti. Para algunos, puede significar vivir con lo básico. Para otros, puede significar rodearse de objetos que cuentan historias y traen felicidad. No hay una única forma de hacerlo bien, porque la alegría es algo profundamente personal. Cuando termines de organizar un espacio, sentirás un cambio inmediato. No solo será más fácil encontrar las cosas, sino que también notarás una sensación de ligereza y calma. Pero lo más importante es que lo que permanece en tu vida tendrá un propósito claro, ya sea práctico, emocional o ambos. Así que, ¿por qué no darle una oportunidad? Imagina tu vida ideal, elige un espacio pequeño y empieza. Ordenar no es sobre perfección ni reglas estrictas, sino sobre rodearte de lo que amas y te hace sentir bien. Y en ese proceso, descubrirás que la organización es mucho más que un acto físico. Es un acto de amor propio. Ahora que conoces el método KonMari y cómo va más allá del minimalismo tradicional, ¿qué te parece probar esta forma transformadora de ordenar? Elige un rincón de tu hogar. Visualiza cómo te gustaría que te hiciera sentir y empieza a organizar con calma y propósito. No busques la perfección. Lo importante es que cada paso te acerque a un espacio que realmente te represente y te haga feliz. Si este relato te inspiró, regálanos un like y compártelo con quienes creas que pueden beneficiarse de esta perspectiva. Suscríbete al canal para más contenido sobre cómo transformar tu hogar y tu vida con intención y significado. Construyamos juntos un entorno que refleje lo que realmente importa,